Decía un diplomático turco en el siglo XVI que una de las cosas que más envidiaba de España era el hecho de tener relojes, de poder organizar nuestro tiempo en función a planteamientos científicos y matemáticos, en lugar de estar dependiendo del llamamiento aleatorio a la oración. En España, y más concretamente en Madrid, tenemos una historia interesantísima a través de nuestros relojes, porque los relojes no solamente es una forma de medir el tiempo, también es una forma de promocionar el poder, de promocionar las artes, incluso la ciencia, las matemáticas, la astronomía están muy vinculadas con los relojes. Por eso, en este recorrido de hoy, yo, Miguel Zorita, os invito a que nos acompañéis para descubrir los secretos que albergan los principales relojes de nuestra ciudad. Uno de los fenómenos más curiosos en la historia es pensar o intentar deducir qué lleva a un personaje a destruir un objeto de un inmenso valor, de una gran belleza o de una gran riqueza histórica, al fin y al cabo. Hay un personaje, un estudiante, que vivió en esta misma calle en el siglo XIX, que indagó tan profundamente en la psicología de los personajes que descubrió qué es lo que lleva a estos personajes a ensañarse con las piezas artísticas. Y que con 29 años escribió una novela genial donde narra los destrozos que se llevaron a cabo en el motín de Aranjuez. Ahí el protagonista de esa novela destroza un reloj. Es un momento muy interesante porque incluso llega a asemejar el tic-tac del reloj con las pulsaciones de un ser vivo. Bueno, en el fondo, esa presión que llevaba al protagonista a destrozar esa obra artística era la presión que ejercían otros humanos más poderosos sobre él mismo. En el fondo, él era un títere que se movía como las piezas del reloj en el engranaje, en el gran engranaje de la relojería que es la sociedad. Y ese personaje nos va a dar la primera pista para ir buscando la historia de los relojes madrileños, que como veréis tienen unas historias fascinantes a sus espaldas. Cuando uno conoce la historia de determinadas piezas artísticas es más difícil destruirlas. Al fin y al cabo, el cogerles ese cariño hace que adquieran personalmente más valor. Bueno, pues para hablaros de la historia que esconden muchos relojes a sus espaldas nos hemos desplazado hasta aquí, uno de los lugares con las mejores vistas de Madrid, que son los Altos del Rebenque, una zona muy cercana a la calle Bailén, desde la cual divisamos tanto el Palacio Real como la Catedral de la Almudena. Los relojes esconden mucha más simbología de la que aparentan. En realidad no solamente son piezas científicas, matemáticas, incluso astronómicas, sino que también se convierten en símbolos de poder. Esto lo vamos a ver muy bien en los retratos. Hay muchos cuadros, en el Museo del Prado, por ejemplo, hay un retrato fabuloso de la reina Mariana de Austria que aparece con un reloj. Ese reloj lo que está representando es que esa persona tiene el poder económico suficiente como para adquirir la última tecnología. Es como si a día de hoy nos hiciésemos un retrato con un iPad o un satélite del espacio. También lo son de piezas de enorme valor artístico, porque la ornamentación que tienen es completamente fastuosa. Y esa pista, ese objeto de valor, ese objeto de poder que representan los relojes, aparece muy bien reflejado en un retrato póstumo de Hernán Cortés que pinta Sánchez Cuello. Bueno, pues en ese cuadro aparece un reloj, pero no es un reloj cualquiera, es el reloj Custodia, un reloj fabricado por Hans de Évalo, que era uno de los mejores relojeros que vivía en Madrid en ese siglo XVI y del que podemos seguir su pista en varios relojes que se conservan en la actualidad. Este reloj, después de haber sido fabricado en Madrid, como bien indica la inscripción que conmemora este reloj, fue trasladado al Escorial. Desde allí se le pierde la pista. En determinado momento de la historia, bien pudo ser en el saqueo que hicieron las tropas napoleónicas o en otro de los tantos devenires históricos que han tenido los objetos del Escorial, desaparece de España. Termina siendo subastado en distintas casas europeas hasta que acaba donde se encuentra en la actualidad, en Milwaukee. Bueno, pues allí el propietario de este fastuoso reloj ofrece unas fotografías para que pueda ser examinado. Esas fotografías nos dan una serie de pistas como que, por ejemplo, indica que fue realizado en 1535, pero esa fecha en realidad alberga una especie de secreto histórico que tiene su explicación. Es muy raro que ese reloj fuese fabricado, como dicen, en ese año de 1535, fundamentalmente porque el autor no había apenas nacido. Se puede tener talento para ser relojero, pero no tanto. Y lo cierto es que es muy probable, según Luis Montañés, uno de los mayores expertos en España de relojería, que esa fecha fuese manipulada.
Hans de Évalo, como vamos a ver a continuación, sí trabajó en Madrid, pero a partir de la década de 1580 aproximadamente. Y lo más lógico es pensar que esa fecha de 1535 era una manipulación de 1585. Se borró la mitad del 8 para asemejar que era de una fecha mucho más anterior y que en las subastas y los anticuarios la pieza adquiriese mucho más valor por su antigüedad. Pero en realidad Hans de Évalo, ese relojero, alberga muchos más secretos de relojes que se fabricaron justo aquí, en el antiguo Alcázar de Madrid, cuyo solar ocupa hoy día el Palacio Real. En el caso de los relojes de Hans de Évalo se han convertido en un símbolo de la amistad. La historia es maravillosa porque en el año 1609 un barco que venía de Manila con el virrey de Manila termina estampándose contra las costas de Japón. Allí, en pleno naufragio, los españoles fueron socorridos por un shogun japonés llamado Tokugawa Ieyasu y fueron acogidos durante un año en esta localidad. ¿Qué sucede? Que cuando en el año 1610 consiguen construir un barco para continuar su ruta, el virrey español no se olvida del buen gesto que han tenido los japoneses con él. Por eso, años más tarde, en el año 1602, encarga al embajador español que va a acudir a Japón que lleve como regalo un reloj para este shogun japonés, uno de los relojes de Hans de Évalo. Ese reloj, que había sido fabricado en Madrid, se convierte a partir de aquel entonces en el reloj más antiguo de Japón, y en ese momento en concreto era el objeto de mayor tecnología en el hoy avanzadísimo país de Japón. Curiosamente, ese objeto se convirtió desde ese momento en un símbolo de la amistad entre ambos países, y tanto fue así que el hijo del Tokugawa Ieyasu termina depositando ese reloj en un templo que construye en homenaje a su padre. ¿Qué sucede? Que cuando en el siglo XX ese reloj, pues bueno, había quedado como otros tantos en el mundo, desamparado de un técnico y terminan, pues eso, parándose, fue restaurado por un profesor de ciencias de Japón, provocando que el reloj volviese a accionarse precisamente coincidiendo con la fecha, el aniversario de la muerte de este gran shogun que había acogido a los españoles. La ocasión fue tan celebrada en Japón que incluso se retransmitió por radio las primeras campanaditas de ese reloj, que era incluso un reloj despertador. Fijaos la tecnología a qué punto llegaba. Lo fascinante además es que años más tarde, en los años 50, ese reloj fue robado como otras tantas piezas que lamentablemente fueron saqueadas de este templo. La curiosidad, otra vez más, nos lleva a descubrir que la única pieza que devolvieron los ladrones fue ese reloj. Ese reloj que, como os digo, se ha convertido en un símbolo de la amistad entre España y Japón, y la prueba evidente es que cuando los reyes Felipe VI y su esposa Leticia han acudido allí, se les ha vuelto a enseñar ese reloj tan celebrado por los japoneses. España y Japón están unidas desde hace siglos. Una prueba es este reloj, el más antiguo de Japón, que el rey Felipe III regaló en 1611 a los japoneses para agradecerles su ayuda tras el naufragio de un buque español. Los relojes guardan infinidad de secretos, incluso relojes que a veces pasan un poco inadvertidos en la historia, como este que tenemos a mis espaldas, el de la fachada sur del Palacio Real, tiene un detalle muy curioso. Si os fijáis, ese reloj, que por su maquinaria más o menos se intuye que es del siglo XIX, está custodiado por dos relieves. En esos dos relieves aparecen dos solecillos unidos, digamos, por una especie de arco que en el fondo es la elíptica del Sol, aparecen los signos del zodíaco. Y si os fijáis, lo que faltaría de ese arco, y faltan una serie de signos zodiacales, es la pieza central. Se argumentó que esa pieza se había perdido, que al construir ese reloj y colocarse en esa zona del palacio, pues ese relieve había desaparecido para siempre. En el fondo, yo tengo la teoría de que no ha desaparecido, sino que se colocó en el otro extremo del palacio, en la fachada norte, junto a los jardines de Sabatini, donde efectivamente se ve ese solecillo con los signos del zodíaco que precisamente faltan aquí con las mismas dimensiones y todo, con lo cual es bastante evidente que ese reloj no destrozó nada, sino que simplemente hizo que se desplazase uno de los relieves de la decoración del Palacio Real.
No hemos elegido este lugar en vano, pues desde la Plaza de la Armería lo que contemplamos es la fachada sur del Palacio Real, en cuya ala izquierda, es decir, la más occidental, el ala suroeste del Palacio Real, era donde antiguamente, cuando existía ese alcázar madrileño, se conservaba la Torre Dorada. En la Torre Dorada sabemos por documentos históricos que era donde se encontraba la relojería tanto de Carlos V como de Felipe II. En ella trabajarían muy posiblemente Hans de Évalo y desde luego uno de los relojeros fundamentales en la historia de Madrid y yo diría que la historia de España, por no decir de Europa, que es el famoso relojero italiano Giovanni Turriani, castellanizado en España como pasa siempre, como Juanelo Turriano, uno de los relojeros más famosos de la corte, que termina teniendo una calle, incluso en Madrid, que no es donde se encontraba su taller, sino que en esa calle, muy cerquita del Rastro, es donde él vivía, pero su taller se encontraba aquí. Aquí precisamente haría el Cristalino y otros tantos relojes que fueron completamente famosos en su momento. Como veis, la ciudad de Madrid alberga muchos secretos. Uno de ellos lo encontramos aquí, en las cornisas del Palacio Real. Allí, hace no muchos años, se colocó un busto, una representación escultórica de ese relojero del que os hablaba, de Juanelo Turriano. Un relojero que sabemos con seguridad que vivió en Madrid, aunque luego terminaría falleciendo en Toledo. Lo cierto es que este personaje tiene a sus espaldas una historia maravillosa. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad la tecnología de los relojes está muy estrechamente relacionada con la robótica, porque de los relojes nacen los autómatas, esos muñequitos, esas figuras que se accionan con el movimiento de los relojes. Esto lo vamos a ver en numerosas cortes europeas, desde Praga a Italia, en un montón de lugares aparecen estas figuritas que a modo, pues eso, de pequeños robots se van moviendo. Es muy interesante la diferencia entre robot y autómata. De hecho, la palabra robot es de las pocas palabras de origen checo que tenemos en el idioma castellano. Es una palabra que surge en el siglo XX como, bueno, proviene de la palabra robota, que lo que viene a significar es algo así como la persona que obedece órdenes. Este término surge en la literatura checa a raíz de las personas que ciegamente obedecían las normas y las órdenes de los nazis. En España, sin embargo, tenemos una palabra mucho más bonita que es la palabra autómata. ¿Qué viene a significar la palabra autómata? La persona que se vale por sí misma, que es en el fondo lo que hacen estos relojes con esas figuras, hacerles que se valgan por ellos mismos de alguna manera. Juanelo Turriano tiene en su haber un episodio fundamental en toda esta historia de los relojes, que es el famoso hombre de palo. El hombre de palo era uno de esos autómatas, una especie de antepasado de los robots actuales, que incluso tiene una calle dedicada en la propia ciudad de Toledo. Siempre ha existido mucha leyenda en torno a esta figura, porque las exageraciones y los mitos que se crearon en torno a este autómata han sido enormes, desde que iba por las calles de Toledo pidiendo dinero a los acreedores de Juanelo, que hablaba, que atacaba a la población. En definitiva, lo único con seguridad que sí que sabemos, porque coinciden en ello todas las crónicas, es que era capaz de andar. En ese sentido, ha habido muchos historiadores que han considerado el hombre de palo como una mera leyenda fantástica y que no pudo ser y que no existió en realidad porque la tecnología del siglo XVI no daba para tanto. En realidad yo sostengo que sí que existió, y no solamente que existió, sino que pudo hacer alguna de esas funciones de las que se hablaba en ese siglo XVI, XVII. Es cierto que la programación, por ejemplo, no existía en aquel entonces. Eso de que fuese por las calles de Toledo como si tuviese un geolocalizador identificando las casas de los acreedores es pues prácticamente imposible, porque ya digo, la tecnología verdaderamente de esa época no lo podría conseguir, pero sí que la tecnología de aquel entonces nos permite vislumbrar más o menos cómo podría ser, porque, por ejemplo, con un reloj a cuerda tenemos un motor. Ese motor nos sirve para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver. Hace años yo estuve indagando en la posibilidad de que existiese ese robot y, bueno, la manera más sencilla era llevarlo a la práctica. Si yo, con la tecnología del siglo XVI, siendo un perfecto patán en todo lo tecnológico, conseguía hacerlo accionar, pues un relojero como Juanelo Turriano de ese calibre seguro que hizo un robot de mucha mejor categoría que este. En el fondo esto es una pequeña maqueta, nada más. Es una representación de cómo pudo haber sido ese autómata, del que dicen que llevaba una urna para echar dinero, incluso que tenía una mano con la que atacaba a los viandantes que le quisiesen robar la urna, pero sí que sabemos que con un motor a cuerda, un motor tan sencillo como el de los relojes de aquella época, podría accionar. La prueba evidente es este muñecajo que consigue incluso andar. Vamos a verlo.
Bueno, nos encontramos ahora en la calle del Codo, llamada así por la forma que tiene, ese ángulo casi de 90 grados que forma y de ser una de las calles más estrechas de Madrid. De hecho, mucha de la relojería de la que estamos hablando, de torres, campanarios y demás, no cabría casi por esta calle. Y desde luego la que no cabría es la relojería del reloj de la Catedral de Oviedo y de la Catedral de León. ¿Y por qué hago mención a esos relojes? Porque fueron fabricados por un madrileño, Ramón Durán, que perteneció aquí, a la Real Sociedad Matritense de Amigos del País. En uno de sus boletines se hace referencia a cómo este relojero madrileño hizo esos dos relojes. Uno de ellos, el de León, todavía conserva los autómatas, están protegidos en el claustro, no están en el reloj que vemos en la actualidad, que es una reconstrucción del que hizo Durán, pero sí que se menciona también que uno de los relojes que hizo Durán estaba en Madrid, en el convento de San Gil. Lo que pasa es que desapareció y lo hemos perdido para siempre. Nos hemos desplazado ahora a la Plaza de la Villa, porque muy cerquita de aquí estaba la iglesia de San Salvador, en cuya torre estaba el que se supone hasta ahora el reloj más antiguo de la ciudad. Se encontraría justo a mis espaldas, en ese edificio de la calle Mayor. Ahí aparece mencionado ese reloj en la novela del Diablo Cojuelo, por ejemplo, escrita por Luis Vélez de Guevara, pero anteriormente sabemos que también habla de ese reloj Juan López de Hoyos, el maestro de Cervantes y también gran cronista de la Villa de Madrid. López de Hoyos lo que viene a afirmar es que ese reloj provenía a su vez no de esta iglesia, que como digo es una de las más antiguas de Madrid, sino de la Puerta de Guadalajara, una de las puertas de la muralla de Madrid que estaba situada unos metros más arriba, hacia el este de la ciudad. Bueno, ese reloj, que como os digo tenía un origen medieval, existen numerosas leyendas. De hecho, a pesar de que hoy día pasa un poco desapercibido ese dato, el propio López de Hoyos dice que se oía a 3 leguas de Madrid. Bueno, en tiempos de Felipe II, en esa época de Juan López de Hoyos, una legua equivalía más o menos a unos 5.572 metros actuales. Esto es que si lo multiplicamos por 3 nos sale pues una distancia de más de 16 kilómetros. Quiere decir Juan López de Hoyos que ese reloj se oía desde San Sebastián de los Reyes hasta Pinto y desde Rivas Vacia Madrid hasta Boadilla del Monte. Vamos, que si existió ese reloj sonaría como una explosión nuclear, básicamente. Es muy poco probable que ese dato fuese cierto, seguramente fuese una exageración. Sí que se oiría mucho y que tendría una campana muy potente, pero desde luego ni mucho menos para alcanzar ese calibre. Sabemos, por ejemplo, que en tiempos de los Austrias había poquitos relojes públicos de Madrid. Teníamos este de la iglesia de San Salvador y otro que había en el Alcázar, que al igual que pasa en el actual reloj, que ya os dije es del siglo XIX, ese reloj de la época de los Austrias solo tenía horario. Y diréis, pues claro que solo tenía horario, es un reloj, solo da la hora. Bueno, también da la hora y los minutos. ¿Por qué digo que solo tiene horario? Porque solo tenía la manecilla de las horas, no tenía minutero, y la manecilla de las horas se llama horario. Y de la Plaza de la Villa pasamos a otra de las grandes plazas de Madrid, a la más grande de todas, a la Plaza Mayor. Bueno, como pasa en muchos pueblos, y Madrid es un pueblo de grandes dimensiones al final, siempre para ir de un lado a otro terminamos pasando por la plaza. Bueno, pues incluso para hablar de la historia de los relojes tenemos que radicar aquí. ¿Por qué? Porque justo a mis espaldas, en la Casa de la Panadería, está uno de los relojes más antiguos de la ciudad. Data del año 1674, en tiempos de Carlos II. Porque 2 años antes, en el año 1672, la plaza había sufrido un incendio colosal. Eso hizo que se tuviese que reconstruir y al reconstruirse se colocasen 2 relojes. El de la izquierda, según vemos la fachada, mecánico, y el de la derecha, solar. Bueno, ese solar no se conserva. Lo que sí que es interesante, teniendo en cuenta esos 2 relojes, que aparecen ya, como sucedía con el de la iglesia de San Salvador, mencionados en la literatura hispánica de ese momento. En concreto, estos relojes de la Plaza Mayor aparecen mencionados en el auto sacramental de la Viña del Señor, escrito por el famosísimo Calderón de la Barca. Bueno, esos relojes subsistieron hasta la actualidad, como veis. De hecho, incluso la numeración es un poco diferente porque data de ese siglo XVII. Lo que no sobrevivió fue el otro reloj, ese reloj solar que en el año 1881 se cambió por otro objeto. Hay muchas veces que erróneamente se dice que aquí hay 2 relojes, pero no son 2 relojes, es un reloj y un barómetro. Un barómetro que era, pues bueno, la última tecnología en aquel entonces y fundamentalmente servía para medir la presión atmosférica. Lamentablemente ese barómetro terminó fastidiándose y actualmente lo conservamos, pero inutilizado, y es posiblemente uno de los barómetros más optimistas del mundo porque se quedó varado en el buen tiempo. Y entonces siempre que vengamos a la Plaza Mayor ya puede estar diluviando, hacer una tormenta enorme, caer meteoritos, siempre nos va a decir que hace buen tiempo. Y por esto se ha quedado como el barómetro más optimista de toda la humanidad.
un año antes justo de que se colocase el barómetro de la Plaza Mayor, se fundó esta relojería, la famosa relojería de la calle de la Sal, una de las más antiguas de Madrid y en cuya cima se encuentra uno de los autómatas más famosos de nuestra ciudad. El relojero de la calle de la Sal. Es uno de los autómatas que hay en la ciudad de Madrid, muy vinculado con Antonio Mingote, porque el diseño es de Antonio Mingote, como los frescos que tenemos en este lado de la pared. También hay otro reloj en el Hotel Plus Ultra que también se acompaña por esas figuras diseñadas al mismo tiempo por Antonio Mingote. Si hablamos de la historia de los relojes en nuestra ciudad, tenemos una visita obligada aquí, a la Puerta del Sol. A mis espaldas tengo el que posiblemente sea el reloj más famoso, desde luego de Madrid y muy probablemente de toda España. Un reloj construido en el siglo XIX por el relojero Losada. No digo el nombre porque hay varias controversias de cómo se llamaba realmente, pero lo cierto es que fue uno de los mejores relojeros de su tiempo. Losada, como le denominaremos a partir de ahora, estuvo al servicio de grandes encargos. Por ejemplo, Sisi Emperatriz le encargó varias de sus piezas, o incluso en el Reino Unido se le encargó la reparación del Big Ben. Pero en este encargo madrileño, cuando tuvo que diseñar el reloj para la Puerta del Sol, se basó en otro reloj anterior. El edificio de la Gobernación, o edificio de Correos, como también se le conoce en esta zona de la capital, tenía un reloj que provenía de la iglesia del Buen Suceso, que estaba muy cerquita, la misma Puerta del Sol. Bueno, ese reloj era famoso en realidad por su impuntualidad. Había incluso coplillas de lo mal que funcionaba este reloj y Antonio Losada diseñó otro con una precisión completamente maravillosa. Tanto es así que en nuestros días sigue dando la hora con precisión absoluta. Aún así, no quita que las leyendas hayan rodeado la historia de este reloj con los mitos más fantásticos que os podéis imaginar. Una de las leyendas más interesantes de este reloj, pero que es completamente falsa, es la historia del famoso ratón. Dicen que el 2 de mayo de 1808, cuando los madrileños se arremolinaban en torno a esta plaza, dadas las revueltas que se estaban creando contra los franceses, un retén de franceses se escondieron dentro del edificio de la Gobernación. Consiguieron los madrileños asaltar el edificio y atraparles, menos al capitán que los dirigía, que como solamente podía haberse escondido en el reloj, obligó a los madrileños a casi destartalar la máquina en busca de este capitán francés. Al final lo único que encontraron fue un pequeño ratón, un ratón que guardaron para llevarlo a juicio en todo aquel revuelo. En el fondo, esa leyenda es completamente falsa porque el reloj no existía en aquel entonces en el edificio de la Gobernación. Por lo tanto, no puede haber ninguna leyenda de ningún ratón dentro de ningún reloj que ni siquiera existía. Pero el germen de esas leyendas lo encontramos también en la actualidad. Muchas veces es fascinante cómo se generan las leyendas y en la actualidad, en pleno siglo XXI, se está generando una leyenda que ya corre en la boca de todos los madrileños y vamos a ver por qué es falsa y cómo surge. Se encuentra muy cerquita de aquí ese enclave, en la antigua iglesia del Buen Suceso. Se darán cuenta de que ha desaparecido otro de sus símbolos, el histórico cartel de Tío Pepe, que ha sido desmontado. En la misma Puerta del Sol tenemos uno de los edificios más emblemáticos, famoso por la cartelería que ha tenido durante años y ahora por ser una de las sedes de las mayores marcas tecnológicas. Pero hace siglos era donde se encontraba este monumento, la iglesia del Buen Suceso. Esta iglesia estuvo en pie hasta el siglo XIX. Con el devenir de los siglos se demolió y, como os contaba, se reaprovechó su reloj. Lo interesante de este edificio es que actualmente, al construir las ampliaciones de metro, se encontraron sus ruinas, los cimientos de esta iglesia que el Ayuntamiento de Madrid o las propias instituciones del Metropolitano terminaron diciendo que se emplazaban en el lugar exacto donde las encontraron. Eso no puede ser así, por una razón extraordinariamente sencilla. Para llegar a esas ruinas, que son visibles a día de hoy en la propia Estación de Sol, tendremos que descender al menos 2 o 3 tramos de escaleras. Si el edificio estaba en la superficie en 1808 o tenía unos cimientos kilométricos o esas ruinas se han desplazado para conservarlas en un lugar que sean visibles, pero desde luego no se puede decir que estén en el lugar exacto geográficamente donde se encontraron en su origen, porque como os digo, la iglesia estaba en plena superficie. Los museos de Madrid albergan grandes colecciones de relojes, tanto el Palacio Real como el Museo de Artes Decorativas, el Museo del Romanticismo o incluso el propio Teatro del Príncipe. Allí en uno de sus salones tienen un curioso reloj ascensor. La maquinaria del reloj
esconde un ascensor por el que se subían los platos de comida para las reuniones que se celebraban allí. Y ya que estamos hablando de relojes, tenemos también otra visita obligada aquí, a la relojería Grassi, una de las relojerías más lujosas y emblemáticas de Madrid, situada en plena Gran Vía. Aquí, curiosamente, también se alberga uno de los museos más desconocidos de Madrid, el Museo de los Relojes Grassi. Hemos avanzado unos cuantos números por la calle Alcalá hasta este lugar donde nos encontramos. Exactamente hemos avanzado 49, porque nos encontramos en una de las bocas del metro de Banco de España y a mis espaldas tengo el actual Instituto Cervantes. Anteriormente, incluso alguno de vosotros lo habréis conocido como la sede del Banco Central Hispano o incluso más atrás la sede del Banco del Río de la Plata. En definitiva, ha tenido tantos nombres que casi al final va a ser recordado por el nombre más popular que tuvo este edificio a raíz del tamaño de su puerta. Esta puerta, conocida por esas cariátides, durante un tiempo la población de Madrid le llamó el edificio de joder qué puerta. Bueno, pues lo interesante de este edificio es que también tiene un reloj, y un reloj además que cuenta con un estupendo carillón. Los carillones son un sistema de campanillas que interpretan unas piezas musicales a raíz de determinados momentos, cuando dan ciertas horas, las en punto, las y media. En definitiva, dan un espectáculo musical acompañando a la hora. Este reloj actualmente está mudo, no ejecuta ese sonido musical, como le pasa también al cercano de la Equitativa o a otros tantos de Madrid. La razón es bastante sencilla. Esto es muy bonito cuando lo vemos espontáneamente, como por ejemplo pasa en el reloj Plus Ultra, del Hotel Plus Ultra, que está en la carrera de San Jerónimo. Pero cuando este soniquete se repite constantemente, y fijaos, aquí tenemos el del Instituto Cervantes, pero a pocos metros está el de la Equitativa y el del Banco de España, que toca cada cuarto de hora, con lo cual el barullo de campanillas es completamente atronador. Por eso tiene una explicación lógica que muchos de estos relojes se hayan enmudecido. No es una guerra contra los relojes, sino conseguir algo de paz para los vecinos de esta zona. Y ahora tengo a mis espaldas el reloj del Banco de España, uno de esos relojes tan ruidosos de los que os hablaba anteriormente y que toca cada cuarto de hora. De este reloj sabemos algunos datos interesantes, como que, por ejemplo, su péndulo es uno de los mayores de todos los relojes de Madrid, supera los 100 kilos, y el reloj tiene una cuerda de nada más y nada menos que 6 metros de longitud. También es interesante conocer que este reloj fue fabricado en el siglo XIX en el Reino Unido por la compañía Glasgow. Se sabe también que hubo ciertos contratiempos a la hora de instalar el reloj porque la maquinaria llegó fallida, se tuvo que volver a enviar al Reino Unido, pero en definitiva funciona, como vemos, a las mil maravillas cada cuarto de hora. Y uno de los detalles también apasionantes a nivel de relojes vinculado con el Banco de España nos lo ofrecen los medios de comunicación en el año 2016, donde saltó a la voz pública la famosa noticia de que el Banco de España había invertido nada más y nada menos que 267.000 euros en regalos consistentes en relojes para sus empleados. Sospecho que nadie llegará impuntual teniendo tal inversión en relojes. Nos encontramos ahora en la carrera de San Jerónimo. Justo a mis espaldas, en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, tenemos el Hotel Plus Ultra. Este hotel cuenta, además de tener un fastuoso reloj con carrillón y todo, como estamos viendo, con un curioso espectáculo de autómatas. Como os contaba, los autómatas están muy relacionados con estos relojes y en el año 1993 se instauró aquí este reloj fabricado por una compañía holandesa, inaugurado por la condesa de Badajoz, la hermana del rey emérito Juan Carlos I, y que al accionarse lo que desarrolla es la actividad de unas pequeñas figuras representativas de la historia de Madrid. Aparece, por ejemplo, el pintor Francisco de Goya, Carlos III, la duquesa de Alba, bueno, personajes emblemáticos de esa época deciosesca, y también tiene un factor muy interesante, que es que el diseño es obra de Antonio Mingote. Es el mismo diseñador, al fin y al cabo, que el autómata de la calle de la Sal. Ese famoso relojero también fue diseñado por Antonio Mingote. Quedan poquitos minutos para que ya se accione este reloj, que suele funcionar a las 12, a las 3, a las 8 y a las 12 de la noche. Empieza el espectáculo.
Estamos muy cerquita de la iglesia de San Sebastián y de la Plazuela del Ángel. Justo aquí, en esta esquina, era donde se encontraba una de las relojerías más famosas de Madrid, la relojería de Antonio Canseco. Era muy famoso por su precisión horaria. No en vano, este reloj seguía el sistema de su propio diseñador, Antonio Canseco, que había creado un nuevo sistema con el cual los relojes podían incluso adaptarse a las distintas frecuencias horarias. Lo fascinante de esta relojería es que también aparece mencionada en una novela de ese muchacho del que os hablaba al principio, que bueno, parece que se le dio bien aquello de la literatura. Un joven prometedor que estaba intentando labrar su futuro como escritor en la ciudad de Madrid. Por eso en su novela Misericordia vuelve a mencionar también el tema de los relojes con la relojería Canseco. Curiosamente, ese escritor va a ser el protagonista de nuestros próximos vídeos, porque es nada más y nada menos que don Benito Pérez Galdós. Por eso, si os ha gustado este vídeo, espero que estéis atentos a futuros contenidos. Muchas gracias, soy Miguel Zorita, espero veros pronto.